Hola, hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente con todos ustedes, con mucho gusto, en presencia y en corazón, pues compartiendo estas temáticas. Y lo que compete para el día de hoy, pues es hablar sobre los cuatro acuerdos, que es un libro de don Miguel Ruiz, que él viene y habla sobre un linaje también de la filosofía práctica del Tolteca, que también compete a este canal o a esta playlist de esta sección. Y pues para obviar las cosas, pues se recomienda principalmente, pues, bueno, si gustan ustedes a leer el libro enteramente, que es más detallado y que tiene su seguimiento y tiene más cosas de lo que vamos a compartir ahora. Porque mi idea y mi propósito de este videito sí es comentar cosas sobre este libro, sí es hacer un resumen resaltando ciertas cosas importantes y acoplándolo a la línea en la que yo también vengo como platicando pues esta filosofía práctica. Que en sí los cuatro acuerdos es para practicarlos, obviamente, y como siempre recomiendo, pues no quedarse solamente pues, en la idea bonita de esto que nos proporciona, sino practicarlos si queremos, a nuestra medida, a nuestro entendimiento y a nuestra capacidad, y pues ver como estos tipos de resultados, que créanme, pues hay resultados, ¿no? Y como lo comento, para estos videos sí quiero tratar de ser lo más preciso, lo más claro, tanto para la gente que quiere seguir un camino, llámese espiritual o tolteca, etc. Pero también para la gente, pues, del día con día que, como digo, pues a lo mejor caen en estos videos y como que sí les llama la atención, pero pues no les interesa cosas más extravagantes. Y pues sí, estas temáticas, pues para aliviar un poco nuestro día con día. Es como ese ámbito de rango, ¿no? De tratar estas temáticas. Y Y sí, pues hacerlo lo más claro posible, lo más ordenado posible, que a ustedes les entienda, les interese y como digo, pues que lo validen por ustedes mismos y que lo puedan practicar. Entonces, pues sí, ese es el propósito y pues vamos a ello. Yo, aquí lo principal, hay que entender lo que es el acuerdo y para esto pues nos podemos valer del uso común que tenemos en el español de lo que es un acuerdo, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿estás de acuerdo o estarías de acuerdo? Pues es como un tipo de consentimiento, es un tipo de aceptación sobre algo, sobre una temática, sobre un proyecto, sobre una cláusula, y implica pues dos partes o más, ¿no? Incluso en las cuestiones legales, pues todas las cláusulas son acuerdos, ¿no? De que cierta persona te propone algo y si tú estás de acuerdo, firmas y listo. Los dos consentimos, nos damos la mano y lo que proceda, ¿no? Entonces sí, entiéndase el acuerdo como un asentir, como un acepto, como un, pues, estar de acuerdo. Y en este caso, lo que propone y comenta don Miguel Ruiz es que el acuerdo es la manera en que nosotros aceptamos en sí, pero conformamos e integramos cierta información. Punto. Otra vez. Para don Miguel Ruiz, el acuerdo es una forma como de aceptar y contener cierta información. Es la manera en cómo pues, aprendemos y programamos. Ahora bien, vamos con algo muy, muy, muy básico que tiene que ver con nuestro lenguaje y con nuestra comunicación, que de hecho diría el propio don Miguel Ruiz, el lenguaje pues es un gran, gran, gran acuerdo con sus códigos y sus estructuras. Y entiendas el acuerdo también como un símbolo, porque el símbolo es eso, justamente es un objeto o una representación sensible, llámese un sonido, una imagen, etc., o una idea en sí, que dos o más personas dicen que significa algo muy diferente de lo que es. Ahorita a lo mejor pongo un ejemplo, ¿no? y y pues es por medio de un acuerdo. Digo, vivimos en un mundo de símbolos y solamente el quien entiende el código, el que estuvo de acuerdo con otra persona, pues fue el que puede como recibir la información de ese símbolo. Por ejemplo, pues lo vemos en nuestras naciones, ¿no?
que tienen sus símbolos patrios y hasta en los escudos y eso. Y solamente quien entiende la información en sí de lo que representa eso, pues entiende el código. Pero por ejemplo aquí en México, pues tú ves un águila devorando una serpiente y literalmente es un águila devorando una serpiente. Pero el acuerdo simbólico va a significar muchas cosas, ¿no? Hasta aquí a lo mejor hablaré más en otro video lo que puede representar el águila devorando una serpiente en una cuestión tolteca y energética, pero es tema para otro video, lo voy a apuntar en mi lista negra. Pero bueno, vámonos retachando. Lo que es el lenguaje, vamos a entenderlo también en nuestra cuestión cotidiana. Vamos a poner, por ejemplo, una contraposición de culturas. La persona que habla y entiende el español y, por ejemplo, la persona que habla y entiende el chino. Tú si te comunicas con esta persona china y esta persona exclusivamente habla chino pero no entiende nada de español, lo único que te va a escuchar es puro balbuceo, ¿no? Bla, 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 bla. Y viceversa, ¿no? Entonces, pues ahora ponemos una posición similar de una persona que habla y entiende el español a una persona que habla y entiende el español. ¿Y por qué se entienden? Justamente porque entienden los códigos, o sea, tú este balbuceo es una vibración codificada que esta persona puede entender la decodificación. Entonces tú, por ejemplo, cuando dices casa, el chino solo va a entender un balbuceo, pero el que habla español va a entender casa. Y como entiende ese código de cómo se estructura esa vibración, pues va a proyectarse en su mente, en su imagen, lo que es para él, lo que entiende lo que es una casa, ¿no? Pero ¿cómo sucede eso? Justamente por un acuerdo. Un sistema, algunas personas o quien gusten y mandes, se le ocurrió decir que la representación fonética de casa significa el objeto de casa. Y como pues, estamos educados, que de hecho ese es el pilar, estamos educados, pues todos entendemos lo que es casa, lo que es un celular, lo que es una voz, etc., etc. Y justamente porque entendemos el acuerdo. Y es interesante y es mágico, si lo podemos decir, esta forma de expresarnos, de cómo sucede la comunicación, justamente cuando entiendes un código, que tú puedes decir una oración, que si nos ponemos a profundidad es puro balbuceo, es puro bla, 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 bla. Pero a medida en que vamos entendiendo el código, esa, esa energía vibratoria la podemos transformar en cualquier imagen sensible. Y nos puede provocar, pues, hasta malestares, ¿no? Vamos a ello más adelante. Y, y sobre esta cuestión del lenguaje y de la comunicación, pues vamos a ubicarnos en la edad temprana de nuestra infancia. Y podemos irnos más allá y volarnos cuestiones de vidas, de realidades alternas, etc., por medio del cual pues, tenemos esta información, pero bueno, vamos más cerquita. Como he dicho, nosotros como niños, pues éramos seres totalmente perceptibles, ¿no? Y a lo mejor, ¿cómo decir cómo era esta percepción? Pues muy difícil, porque no había un sistema de razonamiento que nos dé ahora un punto de referencia, pero éramos completamente percepción. Ahora bien, por fortuna y por desgracia, entrando en esta vida, entrando en ese sistema, mediante principalmente nuestros padres o tutores, y ya después en la educación, pues fuimos adoptando cierto sistema por acuerdo que se convirtió en nuestra personalidad, que se convirtió en nuestro sistema de creencias, que se convirtió en esta programación, como ustedes lo quieran llamar, nuestro diálogo interno, y como dije en otro video, es diálogo interno porque es la forma en que, como nos hablaron y así nos metieron esa información, pues obviamente es la vocecita o las vocecitas que están ahí diciéndonos quiénes somos, qué deberíamos hacer, qué es esto, qué es lo otro, bla, 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 bla. Vámonos despacio, respirando. Pero entonces hay que entender este punto de como niños, por un lado la cuestión de supervivencia, ¿por qué estuvimos de acuerdo con lo que nos dijeron? Primero y principalmente, las personas adultas que estuvimos de frente, si fueran nuestros padres, pues teníamos que confiar en ellos, porque si no confiábamos en ellos, pues no sobrevivimos, mera supervivencia. Entonces, obviamente, todo lo que decían o hacían nuestros padres, para nosotros era verdad. Entonces, de ahí, pues ya saben, todo el merequetengue de
De que si nos fue bien, pues bien, si nos fue mal, pues mal, pero pues como nos fue, ¿no? Pero finalmente todo lo que nos decían nuestros padres o tutores era verdad. De repente había pues algunos chamaquillos que tienen esta rebeldía de espíritu y decían que no, pero aquí se aplicaba otro sistema que es la domesticación, que es un sistema de premio y castigo, y como los mayores eran más poderosos, es lo que dice don Miguel Ruiz, pues obviamente si cumplíamos o acatábamos lo que decían nuestros mayores, palomita y recibíamos el premio y queríamos premio, o por el contrario, si teníamos esta rebeldía espiritual de decir que no, pues nos castigaban y nos daba miedo que nos castigaran. Entonces, esa es una forma como subyugada que estuvimos de acuerdo con lo que nuestros padres, ¿no? Entonces, técnicamente, lo que aprendimos en nuestra infancia, que fue como la base del cimiento de toda nuestra personalidad y programación, que como digo, se ha venido desarrollando en nuestra adultez, se ha venido justificando, atestiguando, etc., etc., pero es una base muy importante en los primeros 7 años, supuestamente, de la psicología, en la que aceptamos información por acuerdo, ya sea, como dije, por confiar, por su mera supervivencia, o por la domesticación, el premio y el castigo. Y bueno, y como dije, pues este es el constructo de lo que es el sistema de programación, nuestra personalidad, nuestro sistema de creencias, nuestro inventario, nuestro diálogo interno, ta, 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 ta. Pero lo importante de hoy, que es el título, es que esto lo consentimos y estuvimos de acuerdo. Y como de hecho, lo he repetido y lo vuelvo a repetir, hay una frase muy, muy, muy interesante de la sabiduría práctica tolteca, que es justamente eso, que dice que yo no cumplo acuerdos que jamás he suscrito. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la infancia. Nunca elegimos conscientemente y decidimos, pues yo acepto. Sino fue una cuestión circunstancial. Pero entonces ya que tenemos conciencia y tenemos decisión, decimos, yo no cumplo esos acuerdos, porque nunca los firmé, porque nunca dije, sí los acepto conscientemente. Fue una cuestión descarada y sugestiva de programación. Entonces, recuerden, yo no cumplo con acuerdos que jamás he suscrito. Aplíquenlo donde quieran, practíquenlo, pero vamos desarrollando más. Entonces, para don Miguel Ruiz, pues se le ocurrió una faena, y de aquí es donde como emparentamos, en el sentido que sí, nuestro sistema, nuestra programación, captura nuestra atención, absorbe nuestra energía, porque como dije, se necesita para que se forje esta percepción y además se necesita para sustentarse a sí mismo esta programación, necesita nuestra atención, nuestra energía. Entonces, y como dije, pues finalmente todo acuerdo es la forma en cómo acumulamos cómo sostenemos y acumulamos esa información, esa programación. Y pues los acuerdos, sí, es hacerlos consciente, como dije, si quieren hacerlos saladito, pero también sabemos que los acuerdos se pueden modificar o se pueden sustituir. Y aquí es donde entra en juego don Miguel Ruiz con su propuesta. Dice, bueno, va a sonar cacofónico, pero dice, bueno, voy a generar estos acuerdos pilares que nos van a ayudar a desacordar ciertos acuerdos. Vamos a ponerle una metáfora más fantástica. Nuestro yo es como un monstruo de 1000 cabezas. Y dice don Miguel Ruiz, pues uno puede pasar su vida pues destruyendo una cabeza, otra cabeza y otra cabeza, y a lo mejor surge otra vez y ta, 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 ta. Pero dice, a lo mejor el método más eficaz es poder matar de inanición esta bestia, ¿no? Es como hacerla a un ladito, no hacerle tanto caso, pero bueno, él dice como matar de inanición. ¿Y cómo se puede matar de inanición? Pues el método en general es perder la importancia personal, pero los 4 acuerdos vienen de esta metodología, que es del acecho. Vamos a ponerlo desde otra perspectiva. La metodología práctica del Tolteca tiene una cuestión técnica de arte, que es el acecho, que prácticamente el acecho es como una metodología que te implica darte cuenta de tu programación y hacer algo al respecto de ella. Y en este caso, la cuestión principal pues es perder la importancia personal, es decir, matar de inanición
a esta bestia del yo, dejarle de entregar tu atención, dejarle de entregar tu energía y saber que ese sistema se puede modificar. ¿Ok? Y, y entonces, como digo, en resumen de esta primera partecita, lo que es los 4 acuerdos son acuerdos que uno puede acordar deliberadamente, conscientemente y obviamente poner en práctica sí o sí, que te ayudan a matar de inanición a esta programación que, como dije, pues forja nuestra realidad, forja nuestra percepción, perdón, atrapa nuestra atención y pues ahora sí que derrocha nuestra energía, la despilfarra. Y pues ya que estamos aquí, pues vamos a entender y a atender los acuerdos de una manera superficial. Como digo, recomiendo muchísimo el libro, si lo quieren leer, adelante. Y el primer acuerdo que don Miguel Ruiz trata es la impecabilidad de la palabra. Y aquí, por ejemplo, a contraposición de lo que dije en un anterior video, para don Miguel Ruiz no habla directamente de la impecabilidad como un ahorro de energía, aunque es la consecuencia de, pero por ejemplo trata la impecabilidad justamente como el hecho de no errar, y errar significa como no ir en contra de, y específicamente no ir en contra de uno mismo. Y lo que se refiere a la impecabilidad de la palabra es como la atención de la palabra para no ir en contra de uno mismo o para no generar un caos allá afuera, ¿no? Es decir, nuestra palabra la podemos utilizar para muchas cosas, pero obviamente el manejo de nuestra palabra tiene ciertas consecuencias en las circunstancias, en las personas y en uno mismo. Entonces, para don Miguel Ruiz, la impecabilidad de la palabra es como el uso adecuado de la palabra. Y como lo sustenté en otros videos, para mí, practicar el silencio, no solamente el cerrar el chipo, sino, sino el callar los juicios, ¿no? Y pero bueno, si hay medida de hablar, y aquí es donde emparenta don Miguel Ruiz, si uno tiene que hablar, pues que hace una cuestión para utilizar tu palabra para cuestiones, para construir, para aportar, para decir cosas verdaderas, buenas, bellas, útiles. Y lo demás, pues es mejor no. Entonces, justamente eso, la impecabilidad es como el uso correcto de la palabra, que estemos conscientes de ello y que si de por sí la vida está así como medio rara y en nuestra interacción y en nuestra comunicación con los demás, pues tratar de ser prudentes al utilizar la palabra. Y obviamente esto conlleva un ahorro de energía. Entonces, prácticamente ese es el primer acuerdo. Que estemos conscientes del uso práctico de nuestra palabra y que lo utilicemos de la mejor manera, para hacia nosotros y para hacia los demás. El siguiente acuerdo tiene que ver con no tomarse las cosas personalmente y tal cual, es así. Ahora vamos a entender como un poco la dinámica, que es como les digo, es un resumen. Y la dinámica de no tomarse las cosas personalmente tiene que ver justamente en la explicación de que todo lo que tiene que ver con nosotros y nuestras proyecciones y de los demás, sus proyecciones, obviamente tiene que ver con cada quien. Es decir, todo lo que yo juzgo, opino, hago al respecto, tiene que ver con mi sistema de creencias y nada más. Y de hecho actúa como un filtro, porque digo, reflexionen en esta cuestión experiencial. Muchas veces en la interacción con las personas, nosotros vemos solo un aspecto. Decimos, fulanito de tal es enojón. ¿Pero qué tiene que ver? Eso tiene que ver con nuestra percepción, con nuestro sistema de creencias, por nuestra asociación, por lo que nos pasó, no lo que nos pasó, etc, etc. Pero de hecho, fulanito de tal es enojón, pero es más cosas. A eso vamos, ¿no? Y viceversa. Entonces, cuando una persona habla bien de nosotros o habla mal de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver justamente con lo que los demás dicen. Ahora bien, si cuando nos dicen una cosa y nosotros no nos ofendemos, sí tiene que ver con lo que nos dicen los demás, pero también tiene que ver con nuestra programación. Vamos a poner el ejemplo práctico.
Si yo toda mi vida me he creído un tonto y si viene alguien más y me dice eres un tonto, el otro habla por su perspectiva, pero yo como ya tengo esa instalación, pues me siento triste porque pues, me rectifica que soy un tonto. O al contrario, si yo me creo aquí el que aquí todo las puede y y viene alguien más y me dice eres un tonto, el otro habla por sí, pero como yo tengo importancia personal, ¿cómo voy a creer? Me enojo y yo no soy tonto, yo soy... Entonces, por las dos vías, entiéndase que justamente todo tiene que ver con la propia programación de cada uno. Entonces, el no tomarse las cosas personalmente es eso. Todo lo que los demás digan, piensan, sientan, hagan respecto de ellos y hacia nosotros, no tiene nada que ver con nosotros mismos, tiene que ver con su programación. Así de sencillo, así de difícil en la práctica, porque cómo nos gusta ofendernos, ¿verdad? Pero es eso, no se tomen las cosas personalmente. Dice incluso don Miguel Ruiz, si llega alguien y toma una pistola y te mata, tampoco lo tomes personalmente, porque eso no tiene nada que ver contigo. O sea, tan extremo ese entendimiento, esa cuestión. Entonces, desde la anterior premisa, desde el anterior acuerdo hasta este, hay que ponerlo en práctica, hay que validarlo y vean qué ligereza de vida se torna tan solo mantenerlo en su día con día, pues estas prácticas. Entonces, segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. Sé consciente en cuándo se activan estas importancias personales, cuándo te sientes ofendido, cuándo quieres controlar, cuándo sientes que la otra persona te está haciendo daño. Y obviamente hay cierto sentido común, porque pues, si alguien te está agrediendo físicamente, pues obviamente tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Pero, ¿qué ofensa sería si tú te quedas aún así que esta persona te está agrediendo físicamente? Pero, por ejemplo, en las agresiones verbales, como decimos por acá, te va y te viene. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver contigo. Hasta incluso dice don Miguel Ruiz, hasta en los halagos, hasta en las, como nos gusta a nosotros que nos digan, ay, somos guapos, somos poderosos. No hay necesidad que te reafirme nada, ¿no? O sea, porque obviamente para el otro es su programación, decía el propio don Miguel Ruiz. Yo, porque a veces el día de hoy me puedes decir soy bello y esto y no sé qué, pero cuando el momento en que no cumpla tu expectativa, ahora este güey es un cruel, este es un villano, este es un culero, ¿no? Entonces, vean cómo es cambiante según la perspectiva de cada quien, ¿no? Y como resalto y recalco, incluso en la manera en que nosotros nos hablamos, tampoco nos los tomamos personalmente. Toda esta autoprogramación o todo este diálogo interno que nos estamos hablando, tampoco nos los tomemos personalmente. Pero bueno, vamos avanti. El siguiente acuerdo es no hagas especulaciones. Y esto tiene que ver, como don Miguel Ruiz apunta metafóricamente, que nuestro sistema de creencias, nuestra programación, se vuelve como una ley inefable, en el que todo lo que basamos en esa ley es innegable, es el mandato divino, ¿no? Y todo lo que no competa es pura tontería, ¿no? Es nuestra falsa seguridad que nos da esa ley, ¿no? Y especular justamente es solamente rectificar esa ley, porque póngase a reflexionar. Todo lo que usted pueda sacar de conclusiones respecto a cualquier situación o cualquier persona tiene que ver principalmente por las conclusiones que tú tienes en tu sistema. Así de sencillo, así de difícil de práctico. Entonces recuerden, no especular, porque entienden esta dinámica. Especular o tratar de sacar conclusiones conforme a tu sistema es rectificar. Y lo más prudente, bueno, principalmente es darse cuenta de eso, pero lo más prudente es saber que, ok, puedo generar conclusiones, pero no es la única. La posibilidad es abrirse a más cosas que solamente en tu pequeño mundito. Entonces, no especular también es una herramienta. Pero como somos, ¿cómo se llama? Tan aficionados a especular sobre los demás, ¿no? Y como dicen por ahí, ¿no? Digo, si el propio hecho de que nosotros no tenemos ni idea ni noción de lo que queremos para nosotros mismos,
¿cómo creemos que nosotros sabemos qué es lo que el otro necesita, ¿no? O qué es lo que el otro debería hacer. Pero ¿cómo somos tan adictos, no? Tú deberías hacer esto, tú deberías comportarte así, tú deberías ir acá, pero todo conforme a nuestro sistema. Entonces, vean, qué locura, ¿no? Por eso es un mundo de mente, de pura mente, de puras conclusiones. Entonces, entiendan eso, o sea, no tenemos razón de nada, ni siquiera de nosotros mismos, porque darle razón, o sea, entiéndase que la razón es una cuestión útil, pero hasta cierto punto. Digo, finalmente la razón, que es un sistema mecánico de ordenamiento y de división, es lo que nos ayuda, pues, por ejemplo, a ir al baño, ¿no? Tal cual, o sea, si no tuviéramos raciocinio, pues no sabríamos dónde está localizado el baño y no sabríamos cómo atinarle, etc., etc. Pero la razón, a lo mejor, cuando estriban en cuestiones de entrar en lo desconocido, pues casi no es tan práctico. Por lo que voy, o sea, nuestro día con día es una posibilidad. Bueno, es unas infinitas posibilidades. Pero cuando no estamos en disposición de atender a ciertas posibilidades y nos sostenemos en lo que únicamente creemos, obviamente nuestra vida es muy estrecha y nuestras posibilidades son estrechas. Entonces no tenemos mucha capacidad o nos estresamos o nos frustramos ante una interacción con el mundo. Entonces por eso entiéndase que el no especular justamente es para darse cuenta las veces en que nosotros sostenemos nuestra programación y en las veces en que tratamos de pensar o caminar estrechamente. Y como dije, pues lo peor de lo peor es eso, pensar que nosotros, de ahí como el sistema del Salvador, pensar que nosotros somos más chingones que los demás, que nosotros sabemos qué es lo que necesitan los demás y por ende, pues ahí estamos sometiendo a los demás. Tú deberías hacer esto porque ta. Pero lo dejo para que cada quien reflexione, lo ponga en práctica y se den cuenta del mecanismo de la especulación, de dónde proviene, ¿no? Ahora bien, vamos avanti. El siguiente y último acuerdo es como una amalgama de todos los anteriores, que es el haz siempre tu máximo esfuerzo, ¿no? De repente por ahí añadiremos tu máximo esfuerzo y un plus, pero ahorita vamos al plus. ¿Y qué quiere decir esto? Don Miguel Ruiz propone este acuerdo como una contrapartida al hecho de las imágenes de perfección o del perfeccionismo que tenemos, ¿no? Que queremos que las cosas sean al cabo y al rabo, y no está bien y no está mal, pero el hecho de estresarnos, el hecho de frustrarnos, porque a veces las cosas no van a suceder como nosotros querramos, incluso nuestra propia imagen, pues es dañino, es desgastante. Entonces, lo que propone con este último acuerdo don Miguel Ruiz es justamente que entendamos que cada personalidad, cada circunstancia, cada interacción es muy diferente. E incluso nosotros mismos, si cuando estamos enfermos, si cuando estamos cansados, si cuando tenemos hambre, si cuando estamos con ciertas emociones que no podemos manejar, obviamente lo que hagamos va a ser lo mejor que podamos, dadas nuestras circunstancias. Uno pensaría que puede rendir o que puede hacer lo mismo cuando tiene su tiempo libre que cuando está pues, ocupadísimo en el trabajo, ¿no? Entonces, para cuando uno está ocupadísimo en el trabajo, pues uno hace lo mejor que puede y con eso basta. Cuando uno está libre, pues uno hace lo mejor que puede y con eso basta. No hay que tratar de transponer y traspolar, pues, estas imágenes de perfección, ¿no? De que tengo que llegar, ¿no? Y como digo, es bueno como concluir tus actos, pero lo malo es como estar con este peso de esta imagen, con este peso de esta carga, de este estrés, ¿no? Y lo que nos da liviandad es decir, bueno, pues hice lo que pude, ¿no? Según mi circunstancia, por ejemplo, si estoy enfermo, pues hice lo que pude mientras estaba enfermo. Si estoy borracho, hice lo que pude si estoy borracho. Si estoy cansado, hice lo que pude. Y eso obviamente debilita esta imagen de perfección que es el yo y nos hace más livianos, o sea, nos hace tener cierta fluidez justamente en la vida y en las circunstancias. Y entenderlo y practicarlo
es como digo, estos acuerdos, o por lo menos esta filosofía práctica, pues sí, nos ayuda a tener como cierta liviandad, cierta fluidez en la vida. Y, y sobre este último acuerdo, pues digo, el plus, digo, finalmente es eso, pero también lo que te da un poquito más de poder es el ponerle el plus. Por ejemplo, tengo 100% de tareas, ya las cumplimenté con cierta disposición relajada según mi circunstancia, pero todavía tengo un cachito más, el 101. Y ese 101 pues te da como cierta poder, te da cierta como entereza, te da como un desafío, ¿no? Y por eso uno añade pues, haz lo mejor que puedas y un tantito más. Y ese tantito más cuando veas vas a crecer tu capacidad como de acción, de rendimiento y eso, o sea, se va acumulando, se va acumulando y cuando veas dices, ah, caray, yo tengo esta capacidad de hacer todo esto y aún así en esta circunstancia que tenía otra expectativa, bueno. Y bueno, yo creo que en general, ya para que también no se haga tan extenso, es lo que quería compartir en los comentarios, este resumen con ciertas partes importantes de lo que es lo de los cuatro acuerdos. Pero obviamente el libro es más interesante por lo que te va llevando desde un principio hasta el fin. Y, y nada, pues realmente recomendar su practicidad. Yo principalmente de ojalá que este acometido sea de poderles hacer claro y que ustedes también tengan claro y que reflexionen en su vida pues sobre estos aspectos y si les interesa pues ponerlos en práctica, ¿no? Y yo sí se los puedo garantizar que nos proporciona una vida muy, muy, muy liviana. O sea, y como le he dicho, o sea, no hay necesidad de estar en una cueva ahí metidos. Quien, para quien tiene esa facilidad y quiere, pues adelante. Pero finalmente vivimos en un mundo de muchas posibilidades, de muchas variables. Y lo importante es eso, poder acoplar esta filosofía práctica a según sus circunstancias, sus posibilidades, sus creencias, su disposición, etc., etc. Y de verdad, practíquenlo y valídenlo por ustedes mismos, porque justamente, digo, todo esto es una guía y poder decir que alguien es maestro de alguien, no. Yo siento que la maestría se desarrolla justamente en el uso práctico, en la experiencia. Ahí es cuando uno se puede volver maestro, cuando uno tiene pues cierto recorrido practicando ciertas circunstancias, ¿no? Y la maestría no es tanto para enseñar a alguien o no. Finalmente nuestro ejemplo es la maestría. Y justamente es eso, o sea, uno ya tiene como esta capacidad o este dominio de estas herramientas y ahí es cuando uno se convierte maestro, ¿no? Mientras tanto, pues por eso se recomiendo que no se queden en la idea bonita de que esto está interesante o eso está interesante aplicar, pero pues al siguiente día seguimos con nuestros automatismos, seguimos con nuestro día con día y estamos en apagado, en piloto automático y pues todo lo demás sigue siendo estrés, problemática, etc., etc., etc. Ya si son muy aguerridos, pues vámonos más allá en las cuestiones más, como dirían, más paranormales. Pero mientras tanto, pues acoplémoslos en nuestro día con día. Ojalá que lo puedan hacer. Yo lo deseo mucho pues justamente para eso, llevar una vida equilibrada, más fluida, más amena. Y recuerden que es importante el camino. Podemos llegar o no a la meta, pero lo importante es disfrutar el camino, hacerlo con todo nuestro ser y pues estar totalmente desprendido, sin ninguna obsesión, sin ninguna prisa. O sea, tenemos prisa, pero sin tener prisa. O sea que, o sea, esto es desde ayer, como se dice, esto es para hacerlo desde ayer, pero no con obsesión, sino como disfrutando, jugando. Y pues ahí se los dejo, pásenla muy bien. Un fuerte abrazo a todos ustedes y aquí seguimos en touch, en sintonía, en vibración, en resonancia. Y pues, chao, chao, abrazotes.